Team Viajero, desde la histórica y bella ciudad de Paso de Patria, Edén del Paraguay, recordando 152 años de la campaña de Humaitá. Team Viajero en el sur del Ñembucú. Bueno, vamos a comenzar que el problema inicial ya se inicia con la captura del Marqués de Olinda, que inmediatamente, antes de que tome o reaccione la cúpula del rey o del emperador en el Brasil, de proteger su frontera, Paraguay manda al norte la fuerza correspondiente con embarcaciones paraguayas a capturar ese lugar y apoderarse y no dejar que entren los brasileros. Y comienza con la primera batalla entre los buques y diríamos la oposición brasilera ya en ese momento. Posteriormente a eso viene el caso específico de la promesa que había realizado López con el Uruguay de, en caso de necesidad de protección de la, diríamos, de la República del Uruguay, que estaba siendo invadida por el norte por los brasileros, de que pidió ayuda para que se vaya alguien, para que se vaya, entonces se va. El apuro de López era llegar ahí. ¿Por dónde iba a llegar? No había forma. Tenía que cruzar la Argentina. Pide permiso a Argentina, pero antes de que venga una expresión de no, sí, no pase, pasar, ya se siente ofendida la Argentina. ¿Y cuál es la primera resolución argentina? Liquidarle, diríamos, políticamente al que estaba presidiendo el gobierno uruguayo, mandando a un uruguayo a hacerse cargo del Uruguay, y así ya mataba la Argentina. El problema es que le vengan que los brasileros lleguen hasta el Río de la Plata. Por eso hay que hilar con justificación, y después de haber tenido mucho trabajo de bibliotecas nacionales y particulares. Entonces, ¿cuál es la solución? De que retrocedan Duarte, que fue tomado prisionero por los uruguayos, que vuelva a la fuerza y abrirse o asegurar el camino para que no entren por el sur ni los buques argentinos ni los buques brasileros. Y se origina la batalla en el Riachuelo. Después de la batalla del Riachuelo, que fue una lotería, porque no podíamos nosotros combatir contra buques de propulsión a hélice. Nosotros teníamos buques con propulsión mecánica, con paleta al costado, que es otro, ir hablando más y más y más el porqué de las cosas. Y de ahí pasamos ya directamente a Itapirú. Y de Itapirú ya pasamos a Curupaytí, a Curuzú, ahí interrumpiendo, luego a Curupaytí, y luego ya llegamos a Humaitá. Después llegamos a la desembocadura del Tedicuaré, Pilar, Tedicuaré, y ya llegamos, ya seguimos, pero ya nuestros buques iban mermando. O se hundían combatiendo,
o se los hundía con marineros paraguayos. Jamás, jamás pueden tener ellos el honor de haber capturado un buque paraguayo. Nunca. Los buques nunca tuvieron acorazado. Ellos tenían buques con coraza. ¿Dónde estaba la coraza o el refuerzo? Era la protección de donde se guardaban los proyectiles y de la parte de máquinas de propulsión. El resto no. La timonera estaba protegida con bolsas de arena y tablones de madera. Porque la timonera no tenía como ahora cerrado de una casa, no, era afuera, al aire era. Si no había luz, con vela se navegaba, no se navegaba con luz eléctrica. Ellos fueron entrando y quedaron interrumpidos mucho tiempo por el miedo de pasar, y de Humaitá, una vez que pasaron, ya ellos ya van avanzando, avanzando, avanzando y encontrando siempre el problema que siempre le opuso la Marina. Porque si no hubiese sido por la Marina, ¿cómo llevaba la tropa López? ¿En avión? No. ¿En ruta asfaltada? ¿O caminando? Siempre se llevó en los buques de la Marina, que era el sostén de transporte principal, por eso siempre se combatió sobre el río Paraguay. Team Viajero en el Museo Histórico de Paso de Patria, recordando los 152 años de la campaña de Humaitá. La piel se me erizó llegando de hacia Humaitá, viendo la entrada a los campos de batalla. Me sonaba en el corazón y en el recuerdo Tuyutí, Potrero Sauce, Estero Bellaco, Curupaectí. Ese patriotismo, ese nacionalismo en mi corazón me hizo vibrar. Eso me motivó a llegar hasta esta ciudad tan bella que se llama Paso de Patria, que linda con la República Argentina, cerca al río Paraná, el río Paraguay, y con una de las personalidades estudiosas de la historia de esta zona del departamento, el señor Vicente García, un hombre que ha levantado la historia de Paso de Patria y sus alrededores, valorando lo que es nuestra historia guerrera. Team Viajero con Vicente García. Bueno, Paso de Patria es una ciudad, ¿verdad?, que tiene muchos años de vida. Fue un paraje en donde se le denominaba Paso del Rey. Así aparecen los libros de historia del antiguo Paso del Rey. Entonces, cuando en el año 1847 el mariscal Francisco Solano López estuvo por estos lares, volvió a reinaugurar lo que es la población de Paso de Patria. Y lo pone como ese nombre que estamos diciendo ahora, Paso de Patria. Entonces, alrededores había levantado lo que es una capilla que a honor a su nombre lo pone como santo patrono un San Francisco Solano, y en el año 1847. Y el cuartel general, que es esta, ¿verdad?, que es uno de los cuarteles, ¿verdad?, al inicio allá por el año 1847, así como el gran campamento de Cerro León y el gran campamento de Humaitá, donde estaba fortificando. Pero o sea que ya desatada la guerra de la Triple Alianza en el 65, cuando él se traslada a Paso de Patria, él ocupó como su cuartel general, ¿verdad? Entonces, sabemos que Paso de Patria era un paraje nada más, ¿verdad? Pero él volvió a inaugurar y lo puso ese nombre, era Paso de Patria, en el año 1847. Pero hizo una capilla y el cuartel general para el resguardo fronterizo. Entonces, esa capilla era una capilla no tan grande, ¿verdad? Pero así como su padre, ¿verdad?, venía pisando los pasos de su padre, digámosle, ¿verdad?, porque don Carlos Antonio López ha levantado en Humaitá una de las iglesias más hermosas de Latinoamérica, más linda del Paraguay, ¿verdad? Entonces él también, ¿verdad?, cuando llegó a Paso de Patria hizo una capilla, pero sabemos que don Carlos Antonio López puso a Humaitá a un santo patrono en honor a su nombre, que era San Carlos Borromeo.
Bueno, la guerra de la Triple Alianza empieza por la campaña de Mato Grosso, la campaña de Uruguayana y la campaña de Corrientes, ¿verdad? Y la campaña ofensiva viene a ser lo que nos compete a nosotros. La campaña ofensiva que viene a ser lo que es la campaña de Humaitá, que pertenece acá a nuestro territorio, ¿verdad? Entonces, ya desde el año 1865 acontece acá al frente, ¿verdad? Ya está lo que es la batalla de Corrales, la batalla de Riachuelo, y después viene a ser lo que es la fortaleza de Itapirú, ¿verdad? Así como o sea, el fuerte de Itapirú, en donde el ejército paraguayo tenía 18.000 hombres, estaban los acorazados en la confluencia mismo, en donde desde Itapirú abajo, aguas arriba del Paraná, ¿verdad? Un distante de 3 kilómetros, en donde el ejército aliado enfilaba a sus acorazados y más de 120 bocas de cañones que escupía aproximadamente 2 semanas sobre lo que es las fortificaciones o sea que viene a ser lo que es Itapirú, en donde era un fuerte. En realidad el Paraguay tiene 3 fuertes. Uno de los fuertes viene a ser lo que es Itapirú, el fuerte del Borbón y el fuerte de San Carlos del Apa. Y este está en la puerta del Paraguay, ¿verdad? En donde a 2 kilómetros sobre el río Paraguay, un 16 de abril del año 1866 se baja todo el ejército aliado, más de 67.000 hombres, en donde no podíamos ya estar en Itapirú, porque nosotros solamente reuníamos 18.000 hombres. Entonces era imposible la resistencia, tuvo que evacuar lo que es Itapirú. Sabemos lo que es la hazaña del teniente Fariña, que se defendió a capa y espada, a cañonazos, allí en Itapirú, salía en el medio del río con una chata. Bueno, el teniente Fariña salía en el medio del río Paraná, con una chata que medía 20 metros, se hacía de Urundeú. Tenía plataforma de abajo como para una boya, ¿verdad? Tenía plataforma o sea que timbó. Entonces eso lo reflotaba, ¿verdad? Y tenía 2 cañones de 68 milímetros que tiraba sobre los acorazados, ¿verdad? Y le dio mucha destrucción, ¿verdad? Se comentó en el mundo, ¿verdad? Inclusive se comentaba en Inglaterra, en Francia, porque era una proeza que estaba haciendo un paraguayo. Inclusive ellos decían, ¿verdad? Salían los diarios de Inglaterra y de Francia, ¿verdad? Que era un extranjero, ¿verdad? Se calculaba que era un norteamericano que estaba al servicio del ejército paraguayo. Y que era un tipo rubio, alto, y que tenía un sombrero pirí. Sin embargo, dice las crónicas de Natalicio de María Talavera, ¿verdad? Que era un paraguayo, que su único coraza era su pecho de león guaraní, ¿verdad? Que estaba desafiando a toda una flota imperial que estaba en Itapirú, ¿verdad? Entonces, ese duelo de artillería duró 2 semanas, de los últimos días de marzo. Después ya no se tuvo más, o sea que cuando se baja todo el ejército aliado, que completaron 67.000, pasaron 25.000 caballos y 40.000 cabezas de ganado. Entonces invadieron lo que es Itapirú. Vemos en la pintura de Cándido López, por ejemplo, cuando el desfile por el costado del río Paraná, ellos cuando estaban por tomar lo que es Itapirú, y tuvo que desalojar inmediatamente el ejército paraguayo, ¿verdad? Entonces, yo leo mucho lo que es un Efraín Cardoso, que es uno de los historiadores más famosos que escribe, ¿verdad? 100 años, que escribe 13 tomos, y allí aparece, ¿verdad? Que 2 cañones no pudimos rescatar por lo pesadez que era y que tuvo avería, entonces tuvo que enterrar en la punta de Itapirú, o sea que una punta que mira hacia el Paraná, ¿verdad? Que era un arenal inmenso, y allí se enterraron algunos pobladores allá por el año 1940, dice que veían todavía los cañones que estaba cada vez que bajaba mucho el Paraná, ¿verdad? Entonces sabemos que en la pintura de Cándido López aparecen las banderas de Brasil, ¿verdad? En donde ellos implantan banderas cuando iban tomando posiciones. El ejército paraguayo ya se replegó en Paso de Patria. Inmediatamente el ejército aliado empieza a bombardear lo que es Paso de Patria. Bombardea lo que es el cuartel, toda la población, pero López, ¿verdad? Antes de desalojar, dejar definitivamente lo que es Paso de Patria, manda a incendiar lo que es la población de Paso de Patria. A cargo del general Brugués, en aquel entonces coronel, a cargo de 300 hombres de caballería, y se sube un tipo en un árbol alto, dice León Palleja, que escribía las crónicas del ejército aliado,
y veía Paso de Patria que ardía en llamas, en los 4 costados, dice. Entonces, cuando ellos tomaron lo que es Paso de Patria, sofocaron lo que es el cuartel general y la capilla. En la capilla estuvo el general Osorio y ocupa como hospital de sangre del ejército brasileño. Y aquí en el cuartel de López sofocaron lo que es el incendio y ocupó Mitre como su cuartel general. Inmediatamente nosotros nos dirigimos, todo el ejército paraguayo se dirige lo que es a Paso Rojas. Paso Rojas viene lo que es para el ejército aliado el Estero Bellaco Norte. Para el ejército paraguayo el Estero Bellaco viene a ser lo que es simplemente Estero Rojas. Entonces hay 2 esteros, está el Estero Bellaco Sur, que es donde se desarrolla lo que es la batalla, en donde el 2 de mayo, cuando el ejército aliado ya estuvo aquí, ¿verdad? Iba tomando territorio, inmediatamente se replegaron ya hacia el norte, siguiéndole al ejército paraguayo, y se establecieron en Estero Bellaco Sur. Entonces, en una parte en donde estuvo lo que es la carpa de Flores, que fue bombardeado intensamente por el ejército paraguayo, iba a hacer un reconocimiento de terreno al general José Eduvigis Díaz, ¿verdad? Que en aquel entonces era coronel. Hizo un reconocimiento de terreno para desalojarlo al ejército aliado. Pasa los 3 pasos importantes y se desarrolla lo que es la batalla del Estero Bellaco el 2 de mayo de 1866. Bueno, estamos en un lugar, ¿verdad?, en donde se desarrollaron la cruenta batalla del 2 de mayo de 1866. Sabemos que cuando el ejército paraguayo iba a hacer un reconocimiento de terreno a través del coronel José Eduvigis Díaz, viene a hacer lo que es con 5.000 hombres, apoyado con la artillería de Brugués, ¿verdad? Por eso estaba lo que es la figura del general Brugués que está allá, ¿verdad? Acá a la dirección de este libro que le estoy mostrando, ¿verdad? Más al fondo está lo que es el Paso Piris, más hacia estos lados, al frente mismo de cementerio Cuecahui, que nosotros le denominamos, ¿verdad? Porque allí se enterraron todos los muertos. Allí estaba lo que es el Paso Sigra y allí estaba lo que es la artillería del general Brugués, que apoyaba a todos los paraguayos que pasaron el estero, ¿verdad?, queriendo desalojar al ejército aliado, ¿verdad? Y después acá a la derecha, ¿verdad?, acá en el lugar mismo donde está la ruta que nos une ahora mismo con la localidad de Paso de Patria de Humaitá, está lo que es el Paso Carreta. Son los 3 pasos importantes que el ejército paraguayo habían cruzado para acontecer lo que es la batalla del Estero Bellaco, que se desarrolló acá. Toda esta zona, ¿verdad?, todo este recinto se ha desarrollado la batalla del Estero Bellaco. Y allá este montecito que está atrás de este establecimiento ganadero, aquello lado donde está el monte hacia Piri ya, ¿verdad?, allí está lo que es la carpa del general Flores. El general Venancio Flores estaba en esa carpa en donde el ejército paraguayo le había bombardeado muchísimo, queriendo inclusive tomarlo prisionero, ¿verdad?, cuando el general Díaz, ¿verdad?, lo quiso atrapar personalmente y lo había corrido hasta muy próximo, hasta Paso de Patria, dice las crónicas de Natalicio de María Talavera, ¿verdad? Pero no fue así, ¿verdad? Aquí 5.000 hombres lucharon del ejército paraguayo. El ejército aliado estaba como un poco más de 3.000, porque el grueso estaba en Paso de Patria. Entonces casi lo toman prisionero al general Flores y se dice que perdió hasta su poncho, echó hasta su poncho a la corrida, dice, casi lo toman prisionero. Entonces el ejército paraguayo pierde 2.500 hombres, también el ejército aliado por ahí pierde, a las 12 empieza lo que es la batalla en sí y se traslada hasta el anochecer, ¿verdad?, hasta las 6 de la tarde aproximadamente, en donde el saldo total era así como le estoy contando, ¿verdad?, como 5.000 hombres. Entonces el último que pasa, el Estero Bellaco, ya hacia nuestra zona, ya, ¿verdad?, hacia nuestro campamento, ¿verdad?, fue Basilio Benítez, el coronel Basilio Benítez, ¿verdad?, que recibe un tiro de fusil por la espalda, ¿verdad?, y se cae y ya no se pudo recuperar su cuerpo. Entonces ese fue uno de los oficiales que era muy querido por la tropa y por la oficialidad, que perdió la vida acá en el Estero Bellaco, ¿verdad? Entonces eso es la crónica histórica que relatamos, ¿verdad?, a través de los prisioneros que hemos tenido, muchos prisioneros, hemos capturado 2 cañones de la ITE, hemos llevado a nuestro campamento, ¿verdad? También una historia muy recordada por Juan Oleari, ¿verdad?, que era uno de los cronistas, uno de los historiadores tan famosos que tuvimos en el Paraguay, ¿verdad?, que
que cuenta, ¿verdad? En una historia, ¿verdad? Novelada que nos describe, ¿verdad? Que acá en el Estero Bellaco, aquí mismo en el Estero Bellaco, ¿verdad? Cuando acontece lo que es la batalla de Tuyutí, un pelotón de soldados del último regimiento, ¿verdad? De los 400 que tenía un pelotón, el último soldado que era un abanderado, y lo describe así, ¿verdad? Que era el abanderado de Tuyutí, que era un muchachón fortachón, dice, ¿verdad? Que no queriendo entregar su bandera y tenía solamente una espada muy filosa en sus manos, y viene a tirarse acá en el Estero Bellaco, ¿verdad? No queriendo entregar su bandera, quiso morderla, quiso abrazarla, no supo qué hacer de su bandera, empezó a rasgarla. Entonces vinieron los brasileros principalmente, ¿verdad? Y le pidieron rendición, y él no se quiso rendir, solamente tenía una espada muy filosa en sus manos, dice que no quería rendirse, ¿verdad? Entonces allí lo remataron, ¿verdad? A tiro de fusil, y lo mataron. Entonces esa bandera después, ¿verdad? Lo recogieron los brasileros, se fueron en el campamento de Tuyutí, le presentaron al general Osorio, y el general Osorio, muy enojado, le reprendió a los soldados que le mataron, ¿verdad? Entonces, porque es lo que nos llevaron prisioneros nomás a un solo soldado que estaba, ¿verdad? Y esa bandera fue recogida y fue llevado en Río de Janeiro y está como trofeo de guerra del ejército brasileño. Esa bandera fue aquí, esa historia que pasó fue acá en el Estero Bellaco. Bueno, el Estero Bellaco en sí, ¿verdad? Recorre 120 kilómetros del río Paraná, que nace hacia la localidad de Villalbín, y hace un recorrido de 120 kilómetros aproximadamente, viene aquí, y sabemos los pasos importantes que se había librado en esa batalla, ¿verdad? Que es el paso Carreta, el paso Sidra y el paso Piri, que está muy próximo al río Paraguay, donde está lo que es la laguna Piri y el potrero Piri, ya muy cercana a lo que aconteció en la batalla de Boquerón del Sauce. Inmediatamente arriba del Bellaco está lo que es Tuyutí. Tuyutí sabemos que fue uno de los escenarios más importantes que tuvo la guerra de la Triple Alianza, la campaña de Huaitá, ¿verdad? Porque se desarrollaron dos batallas importantes. Uno viene a ser lo que es el 24 de mayo de 1866, en donde el ejército paraguayo pierde 7.000 vidas humanas en horribles batallas. Entonces el ejército aliado pierde 5.000 hombres, y después que iban muriendo de las heridas recibidas, ¿verdad? En donde Tuyutí se convirtió en un escenario, ¿verdad? de sangre, de mucho luto para todos los países que estaban en esta guerra, ¿verdad? En donde la segunda batalla de Tuyutí viene a ser lo que es el 3 de noviembre del año 1867, en donde López le trae una segunda batalla, más todavía para asaltar las grandes tiendas y almacenes que estaban en Tuyutí. O sea que ellos permanecieron por 2 largos años allí. O sea que a la par del que el mariscal López estuvo en el cuartel general de Paso Pucú, ellos se establecieron en Tuyutí, ¿verdad? En donde, aparte de lo que es la proveeduría del ejército, sabemos que Garmendia pintan hermosos paisajes de esta campaña de la guerra en sí, en donde aparecen Tuyutí flameando distintas banderas del mundo. Están los franceses, los italianos, los portugueses, de todo el mundo prácticamente, ¿verdad? Dice un historiador argentino que es León Pome, ¿verdad? Que escribe en sus crónicas, ¿verdad? Que la libra esterlina se derramó sobre la guerra del Paraguay. Y así mismo en Tuyutí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos la cantidad de gente que estaba, ¿verdad? Aproximadamente 70.000 hombres, se dividían en cuadras, estaba comercio, burdeles, e inclusive estaba un banco Mauá, el banco inglés que estaba sentado allí, ¿verdad? O sea que la libra esterlina estaba por doquier, se jugaban muchos naipes inclusive, ¿verdad? Eso viene a desalojar lo que es el duque de Caxias cuando se retira lo que es Osorio, en donde inclusive había muchas mujeres, ¿verdad? Los sacerdotes, por ejemplo, los capellanes del ejército no sabían nada, no querían saber nada de esas mujeres, de esas prostitutas que estaban en Tuyutí, ¿verdad? Y dicen las crónicas paraguayas, ¿verdad? Que cuando el ejército paraguayo le trae la segunda batalla de Tuyutí, o sea que justamente sale corriendo esa madrugada, ¿verdad? Aproximadamente a las 5 de la mañana lo atacaron,
Y nada más y nada menos que un general que se llamaba Porto Alegre sale corriendo en calzoncillo, dice un burdel. Entonces, todo eso era, por ejemplo, nosotros hacemos nuestras excavaciones para rescatar todas las cosas que ustedes están viendo en el museo ahora. Entonces, lo hacemos de Tuyutí. Entonces, está lo que es existente el cólera. Entra en el 67, entra con todo el cólera. Entonces, para preservar lo que es la vida del campamento, dice León Palleja mismo escribe en sus crónicas, ¿verdad? En donde él describe, ¿verdad? O sea, que para salvaguardar la vida del campamento porque era un lugar ya nauseabundo. Dice Cachía, por ejemplo, que iba a cavar un pozo para tomar agua, dice, y no podía cavar un pozo, ¿por qué? Porque se chocaba con un cráneo. Entonces, todo eso, ¿verdad?, lo convierte en un lugar en donde no se podía estar. Entonces, por esa razón se cavaban los pozos y se tiraba todas las cosas de vivir por haber allí, ¿verdad? En donde uno cuando rescata va coleccionando, ¿verdad? Por supuesto, todo lo lindo que es le pertenecía a la oficialidad. Y por supuesto, todo lo que es de lata, todo eso, ¿verdad?, le pertenecía a la tropa porque estaba dos clases sociales allí. Y bueno, Vicente, antes que nada, agradecerte a vos. Estoy muy contento porque en esta expedición también pude hacer tu trabajo, Vicente, de arqueólogo, encontrando esta botella de más de 150 años o más, ¿verdad? Aproximadamente. Como me habías comentado, serían de la cachaza, algo así, ¿verdad? Así es. Así mismo, ¿verdad? Bueno, Vicente, contanos de este lugar tan histórico, tan sangriento, esta batalla, Vicente. Sí, así es. Se conoce como una de las batallas más sangrientas de Sudamérica, ¿verdad? No ha acontecido hasta estos tiempos, ¿verdad? O sea que ya no queremos más guerra, ¿verdad? Pero fue una de las atrocidades más grandes que sufrió Latinoamérica y la peor parte llevó el pueblo paraguayo, ¿verdad? Entonces se conoce este lugar como la batalla de Tuyutí, ¿verdad? Este monolito se hizo en el año 1979. O sea que en homenaje al pueblo paraguayo, ¿verdad? A través de la Administración Nacional de Navegación y Puertos. Entonces este monolito se erigió aquí, ¿verdad? Porque aquí mismo fue el escenario de donde se ha acontecido lo que es el epicentro de la batalla de Tuyutí, ¿verdad? Porque la batalla de Tuyutí fue en un lugar, ¿verdad?, en donde era 3 a 4 kilómetros a la redonda, era muy grande. Imagínense, 60.000 hombres se chocaron frente a frente, 21.000 hombres del ejército paraguayo y más de 40.000 hombres que le estaban esperando aquí como para guerrear. Entonces, Un diámetro sí, bastante amplio. entonces este monolito se hace, ¿verdad?, porque aquí en esta dirección mismo, en el centro mismo está lo que es el campamento de López. Aquí mismo, y de ahí parten los paraguayos, ¿verdad?, para venir a atacar lo que es Tuyutí. Entonces, aquí, ¿verdad?, aquí en el medio mismo, según las crónicas históricas que leemos, ¿verdad?, dice que en el medio mismo está lo que es el coronel José, o sea que José Duigis Díaz, y con su segundo comandante que era el coronel Alem. Después, ¿verdad?, su tercero viene a ser lo que es Mayor José Jesús Martínez. Y a la izquierda, que ese viene a ser lo que es el Potrero Sauce o Boquerón del Sauce. Entonces, allí mismo viene lo que es la infantería del general Vicente Barrios, que se perdió por el grueso monte del Sauce. Entonces, ahí tenía que atacar hacia Piris. Y acá tenemos a la derecha, está lo que es Yataí Picorá. Y acá está la batería del general Hornos, el general argentino. Y acá a la izquierda está la batería del general Mallet, que era el brasilero. Entonces, la idea principal era, o sea que según ellos cranearon, ¿verdad?, entre la oficialidad, entre los altos jefes militares que hacían un mapa encima de una mesada, ¿verdad?, donde estaban planeando cómo atacar Tuyutí. Estaban los jóvenes oficiales paraguayos, ¿verdad? Entonces, atacar, rodear lo que es la artillería de Hornos por detrás. Pero ¿qué pasa? General Regín viene con 7.000 caballos y lo enfrenta de hacia el frente y fueron prácticamente aniquilados en su totalidad, ¿verdad? O sea que recién iba a ser un ataque sorpresa, ¿verdad? Pero recién a las 11:05 de la mañana
recién empieza la carnicería, dicen las crónicas históricas. O sea que al amanecer era una tiniebla impresionante. Pero al atardecer, eso de las 2 de la tarde, dice las crónicas que esa humareda se volvió o sea que se volvió una humareda no de las tinieblas, sino o sea que de las humaredas de los cañones de la artillería, ¿verdad? Que mataba por doquier. Era una de las atrocidades más impresionantes que se vivió en este campo. O sea que a la retirada recién, ¿verdad? Eso de las 4, las 5 de la tarde, ya no hubo caso, ¿verdad? Entonces casi fue tomado prisionero el general José Duígez Díaz, ¿verdad? Coronel en aquel entonces. Bueno, este es un mapa brasilero que ellos mismos confeccionaron, ¿verdad? En aquella época, de la batalla de Tuyutí, en donde aquí aparece todo lo que es donde está el grueso del ejército aliado, en donde se desarrolló la batalla y cómo se estaban organizando ellos, ¿verdad? Cómo el ejército paraguayo viene de estos lados, este viene a ser lo que es el estero del Yaco norte, y aquí está lo que es el estero del Yaco sur. Entonces todo esto es Tuyutí. O sea que Tuyutí viene a ser lo que es una ciudad montada, en donde estaba lo que es la artillería, la infantería, la caballería. Caballos mueren, por ejemplo, miles y miles. Sabemos que el general Regín viene a atacar con 7.000 caballos, prácticamente no se fueron nada. 300 creo que se fueron, después murieron toditos. Entonces todo esto es Tuyutí. Aquí está lo que es el estero del Yaco. Este viene a ser lo que es el estero del Yaco. Ellos pasan a este estero y ya se establecen en Tuyutí. Viene a ser lo que es de la primera batalla de Tuyutí el 24 de mayo de 1866, en donde se tenían los hospitales. Ellos tienen todito registrado paso por paso, en donde está lo que es o sea que donde están los hospitales de sangre, donde está el cuartel argentino, donde está hacia Piri, por ejemplo, está lo que es los cuarteles orientales, en el medio están los brasileros y más a la derecha hacia Yataiticora, por aquí está lo que es el ejército argentino. Siendo hostigado su vanguardia que comandaba el uruguayo Flores y el brasileño Vitorino, por fusilería, metralla y cohetes. Después de esta acción que requirió la movilización de los generales Hornos y Palleja, argentino y uruguayo respectivamente, los paraguayos se retiraron ordenadamente hasta sus posiciones fortificadas del estero Rojas y los aliados pudieron llegar a Tuyutí. Los paraguayos se retiraron en completo orden y establecieron sus guardias en el centro del Bellaco Norte, decía Thompson en su libro. El hostigamiento paraguayo lo dirigieron el teniente coronel Avelino Cabral y el mayor Antonio Luis González, quienes, cumplida su misión, se retiran con sus tropas en perfecto orden, lo decía el historiador Anastasio Rolón. Para el día 21 de mayo se completó el movimiento y 35.000 hombres que componían el ejército invasor se instalaron en Tuyutí. 3 días después, cerca de 60.000 hombres se trenzaban en una tremenda lucha considerada por muchos como una de las más grandes batallas que se protagonizara en suelo americano. Según nuestra fuente brasilera, el ejército de su país se componía de 21.000 hombres, con 6 divisiones, una brigada ligera de voluntarios y un comando de artillería bajo el mando del mariscal de campo Manuel Luis Osorio, que tenía como jefe de Estado Mayor al brigadier Jacinto Pinto de Araujo Correa. El ejército argentino, con el comando del general Bartolomé Mitre, se componía de 11.400 hombres, divididos en 2 cuerpos comandados por los generales Wenceslao Paunero y Emilio Mitre. Total, 4 divisiones con 2 brigadas cada una y una brigada de caballería comandado por el general Manuel Hornos. Los uruguayos estaban comandados por el general Venancio Flores. Contaba con los batallones 24 de abril, Florida, Independencia y Libertad, con 6 piezas de artillería y un piquete de caballería, con un total de 2.600 hombres. El coronel José Duígez Díaz atacaría a la izquierda con 12 regimientos de caballería y 5 batallones de infantería, al mando de los comandantes Fidel Valdivia, Rolón Medina y otros autores paraguayos,
aseguran, sin embargo, que las fuerzas paraguayas no sobrepasaban 18.000 soldados repartidos en 4 columnas, y no en 3 como consigna la fuente brasileña, operando de la siguiente manera. El general Vicente Barrios debía deslizarse por la izquierda enemiga para atacar la retaguardia con 2 regimientos de caballería y 6 batallones de infantería al mando de los mayores José María Delgado y Antonio Luis González. El general Francisco Isidoro Resquín debía cargar sobre la derecha con 8 regimientos de caballería y 2 batallones de infantería, con 4 coheteras a las órdenes de los coroneles Francisco Pereira, Pantaleón Balmaceda y el teniente coronel Avelino Cabral, y buscar conectarse con Barrios en la misma retaguardia aliada. El general José Luis Díaz atacaría a la izquierda con 2 regimientos de caballería y 5 batallones de infantería al mando de los comandantes Fidel Valiente y Manuel Antonio Jiménez. El comandante Hilario Marcó debía accionar sobre el centro enemigo con 4 batallones de infantería y 2 regimientos de caballería al mando del teniente coronel José María Aguiar y del ñeembuqueño capitán José de Jesús Martínez. Tal el plan de ataque que pretendía envolver un cerco a los aliados. Hay que agregar que López estableció una reserva de 7.000 hombres y 48 piezas de artillería a las órdenes del coronel José María Brugués en las trincheras del Estero Rojas, frente a las posiciones aliadas. Según el ingeniero Thompson, al servicio del ejército paraguayo, el ataque debía ser efectuado en forma simultánea. Barrios daría la señal del inicio con un tiro de cañón cuando estuviese listo, ya que debía recorrer con una gran distancia por dentro del carrizal hasta llegar al Potrero Piris. Para las 9 de la mañana estaba previsto el ataque. Todos estuvieron prestos para cumplir el plan, pero el contingente del general Barrios llegó recién a las 11:30. En ese momento subió al aire un cohete con Gref como señal de inicio de la batalla, con el ataque paraguayo que resultó ser impetuoso. Así lo afirmaba el general Cuña Matos. La lucha comenzó a las 11:45 y terminó a las 4:30 de la tarde. Los paraguayos se repliegan luego de causar a los aliados una pérdida de 8.000 muertos y una cantidad no determinada de heridos. La muerte de 5.000 paraguayos, a los que se debe sumar la enorme cantidad de heridos, 7.000, obligó a los paraguayos a replegarse. Los aliados tuvieron la pérdida significativa de importantes jefes y oficiales.